Gracias, Señor, por todo lo bueno que nos has dado. Gracias por este escenario donde nos hemos reunido para escuchar tu voz. Amén. Y para mirar dentro de nuestro corazón. Bendícenos por la meditación de tu palabra y ayúdanos a mirar a las personas como tú lo ves. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un poeta mexicano bien mundano, bien pecador, político, diplomático, viajero, mujeriego, muy romántico. Leyó a Kempis. Estoy hablando de Amado Nervo. Y Kempis le desbarató la vida cuando lo leyó. Estaba tratando de recordar el poema. A Kempis, un poema de los años 30. A muchos años que vivo triste. A muchos años que busco el infierno. A muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Es decir, cuando leyó a Kempis, él puede imaginarse ese encuentro de dos mundos, un hombre tan espiritual como Kempis y un hombre tan mundano como Amado Nervo, diplomático mexicano viajando por el mundo entero, con todas los escarceos de pecado, y de repente se encuentra con aquel santo que le mueve el piso. Y como al final y al cabo era un poeta, y los poetas son espirituales, aunque sean pecadores, lo conmovió. Él pensaba que lo tenía todo, porque buen salario, una buena posición política, económica, y pensaba que terminaba todo con la muerte. Y como dicen sabios doctores que tú, maestro, citas y nombres, que el mundo pasa como las nubes, como las naves, como las sombras. Ese es el choque, ¿no?, de lo eterno con lo no eterno. Y con mi libro bajo del brazo voy recorriendo la noche negra. Oh Kempis, Kempis, aceta hierve, pálido aceta que mal me has hecho. Ha muchos años que vivo triste y es por el libro. Tremendo, ¿no? Ese es el problema de la presencia de Dios. Por eso, cuando la gente se acerca a Dios, refleja a Dios. ¿Saben? Nosotros hemos manejado un concepto equivocado de la divinidad de Cristo. Y por eso no entendemos por qué Cristo oraba. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar eso, porque en algunas ocasiones he tratado de poner el ejemplo de Cristo como el hombre que vence la tentación y la gente no le gusta, no acepta eso. No lo acepta porque creen que hay un ventajismo. Y Cristo venció la tentación como hombre, no la venció como Dios, porque Dios no puede ser tentado. En Cristo se da una circunstancia única. Los teólogos llaman a eso la unión hipostática. Es decir, que es una unión del Dios y del hombre al mismo tiempo, sin contradicción y sin que la condición humana de Cristo anulara la condición divina o la afectara. Y eso ocurre porque Él se despoja de su gloria. No lo despojaron de la gloria, se despoja de su gloria. Eso es uno de los actos más hermosos de la divinidad, porque primero es un acto soberano de Dios y es un acto de supremo amor, además de un poder milagroso
sin paralelo, que Dios se encarne, pues, que nazca de una mujer, eso no tiene comparación con ningún hecho en la historia. Y que se embarque en una aventura humana, porque Cristo se embarcó en una aventura humana. Y quizás nunca pensamos en eso, quizás a la gente le parecería que es mucha especulación teológica, pero Cristo fue tentado con posibilidades de pecar. Porque si no hubiera tenido posibilidades de pecar, pues la tentación hubiera sido una obra de teatro. La pregunta que nunca nos gusta hacernos es: ¿y qué hubiera pasado si Cristo peca? Bueno, es una pregunta tremendista, ¿no? Pero pudo haber ocurrido. No pecó porque sí o no pecar, porque pecar es una decisión, y ser santos también es una decisión. Él se despoja de su gloria. Al despojarse de su gloria significa no que deja de ser Dios, sino que renuncia a las condiciones divinas que lo podían ayudar a facilitar su función humana. Es decir, Jesucristo no reprende al hambre cuando tiene hambre. Aunque en la Didaqué, en un documento no canónico de los primeros siglos, aparece algo parecido a eso. Es muy romántico, pero eso no es cierto. Que Cristo jugaba con pajaritos de barra, con lo cual no tengo ningún problema, pero él soplaba los pajaritos y los pajaritos volaban. No creo que Cristo vino a soplar pajaritos para no digo que pudo haber ocurrido, pero no veo relevancia entre eso y la obra salvífica de Jesucristo. Me parece que es mucha especulación religiosa, ¿no? De la gente, de incorporar en el ministerio de Cristo cosas súper milagrosas porque él es el Hijo de Dios. Eso es como decir que Cristo no tomó tetero, porque no tuvo que haber tomado tetero como todos los niños, entonces ya había locura en esa época, no sé, pero el equivalente cultural. Tenían que haberlo vivido. Cuando tiene sueño, duerme. Cuando se tiene que molestar, se molesta. Y arma un escándalo. Y no fue en cámara lenta. Arma un escándalo en el templo. Volteó las mesas y agarró un dedo y le dio todo lo que iba pasando. Estaba molesto. Porque había un irrespeto a la majestad del templo. Son dimensiones humanas de Cristo. Él renuncia a todos los elementos divinos que le pueden facilitar su ministerio. Por eso no entendemos el Getsemaní, entendemos más la cruz. Y por eso nos angustia más la cruz que el Getsemaní, cuando debería ser al revés. Porque de hecho el sufrimiento de Cristo en la cruz, comparado con otros hombres, no fue nada del otro mundo. Hubo hombres que sufrieron muchísimo más que Cristo en una cruz, pero muchísimo más. Hubo hombres que estuvieron en una cruz más de una semana colgados. Flavio Josefo, que después venía como intérprete de Tito, que iba a llegar a después ser emperador, narra que se encontró con amigos suyos que tenían una semana colgados en la cruz, vivos. Cristo muere en un periodo de 3 horas, muy rápido. Por supuesto, en la Semana Santa lo que la gente pone de relieve es el sufrimiento de Cristo y se manipula a la gente, y la gente está triste con la cara larga, la música clásica, porque Cristo está sangrando en la cruz. Y nos olvidamos del Getsemaní, que es donde está el verdadero dolor incomprensible de Jesucristo. Pablo lo dice de una manera muy elocuente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta es una frase profundamente redundante. Si aquí dijera se despojó,
el así mismo no tiene sentido, pero el griego es así. El infortunado difunto cada vez muerto. Se despojó, no lo despojaron. Así mismo, o sea, decidió renunciar a la condición divina que le pudiera permitir tener un ministerio más suave o sufrir menos en la cruz. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Es importante manejar esto para que entendamos la dimensión humana de Jesucristo. No hay trampa, porque la honestidad inmanente de Dios no permite eso. No hay mentira, no hay engaño. Es decir, Cristo viene, se humana y asume el ministerio entre los hombres como hombre. Cuando tiene que comer, come. Cuando tiene que dormir, duerme. Cuando tiene que molestarse, se molesta. Y cuando tiene que orar, ora. No ora como Dios, porque Dios no necesita orar. Ora como hombre. Quería cerrar eso para continuar. Los discípulos se impresionan con eso, porque nunca han visto a una persona, a un rabino, a un maestro haciendo eso. Y se dan cuenta que, por supuesto, el ministerio de él tampoco tiene paralelo. Y dicen, bueno, vamos a preguntar, vamos a ver qué pensamos, porque lo que nosotros sabemos no es suficiente. Y descubren que han estado siguiendo un patrón cultural lejos de la esencia. Es importante la respuesta de Jesucristo. Enséñanos a orar. Si Jesucristo le hubiera dado a los discípulos una respuesta como la que le damos nosotros hoy en día a la gente, orar es hablar con Dios. Una cosa exageradamente simple y además muy peregrina. Orar es hablar con Dios. ¿Ah, sí? Sí. Usted habla con Dios y está orando. Esa es una frase que viene del siglo II. Viene dando bandazos en la historia. Una frase pegajosa y a la gente le gusta. Y cuando con angustia la gente nos pregunta, porque tiene crisis, mucha gente tiene crisis con la oración. Mire, pastor, ¿y cómo hago yo? Es que yo no sé qué decir. No se preocupe, habla con Dios. Usted le dice ahí lo que quiera. Bueno, cuando le dijeron al Señor que los enseñara a orar, el Señor no le dijo eso. El Señor le dio una respuesta que no tiene nada que ver con esa suprema irresponsabilidad de decirle a la gente. Orar es hablar con Dios, que es como decirle comer es abrir la boca. Tú abres la boca y estás comiendo. ¿Tú quieres comer? Bueno, para comer lo que tienes que abrir la boca. Tienes que cerrarla. Y después tienes que tragar, masticar y tragar y hacer la digestión. Todo eso es el proceso de comer. No es nada más abrir la boca. Mucho más serio que eso. Entonces lo primero que el Señor le dice, no sean como los hipócritas, porque tienen que ubicarse cuáles son las motivaciones que ustedes tienen cuando oran. Porque se supone que cuando la gente ora, es vista por el resto de la gente como una gente más espiritual. De hecho, recuerdo que en mi iglesia cuando había personas así muy devotas, la gente decía, no, que ese es un hermano de oración, ese es un hermano de oración. Y yo me preguntaba, ¿y los demás de qué son? Eran preguntas adolescentes. ¿Y los demás de qué son? Si este es de oración, ¿por qué los demás no son? ¿Por qué los de oración son tan poquitos? Bueno, cuando la gente tiene vida de oración, se va a transformar. Porque es inevitable que se transforme. Y la persona que está siendo transformada se da cuenta de esta transformación. Y se da cuenta de la transformación porque comienza a vivir en otra dimensión espiritual. No porque son
consentidos de Dios, sino que ellos consienten a Dios. Es atrevido. Entonces, si te acercas a Dios, no hay forma que te acerques a Dios sin cambiarte. Puede ser que tú no creas que vas a cambiar. Puede ser que ni siquiera quieras cambiar. Pero si te acercas, te cambias. No te cambias como prometen en la televisión. A partir de ahora usted será un hombre distinto. Eso no es verdad. Es puro cuento chino. Ojalá fueran así las transformaciones. Las transformaciones son lentas. Te vas a acercar muchas veces al Señor y no vas a sentir absolutamente nada. Vas a venir de madrugada, de tarde, de noche, lo que sea, buscando la presencia del Señor, y puede ser que sientas el cielo de plomo. A veces vas a sentir que las palabras se te devuelven y se te vuelven a meter en la boca. Una soledad impresionante. O sea, las tinieblas. Sin embargo, estás siendo cambiado. Estás allí, estás en el proceso, estás en la lucha. A Daniel le pasó eso. En un momento político y espiritual muy difícil del pueblo judío. Y estuvo 21 días orando. Y al 21º día se le apareció un personaje del reino de los cielos con nombre y apellido. ¿Te acuerdan cómo se llamaba? Sí. Yo soy Gabriel. Y le dijo: Daniel, fíjense en lo que le dijo. Yo te escuché desde el primer día, pero no podía venir. ¿Por qué? Porque había una guerra espiritual estratégica de altura que no le permitía a Daniel percibir la respuesta. La respuesta estaba, pero había oposición espiritual. Es decir, nosotros no estamos en el cielo, desde el punto de vista de lo que entendemos por el cielo donde vamos a estar con Dios. No estamos en el cielo, no estamos disfrutando cabalmente de la presencia de Dios como lo podemos hacer en el reino de los cielos. Estamos viviendo en un mundo contaminado, donde está tan contaminado por un mundo inteligente, un mundo religioso inteligente, un mundo espiritual inteligente, que usted se pone a ver televisión y goza un cullero viendo la televisión, pero se pone a orar y todos los demonios se alborotan porque usted se para de allí. Es decir, porque si algo aterra a Satanás es a una persona orando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos en el mundo de Dios, nos transformamos y Satanás sabe que no puede contar con nosotros, que ya nos perdió. Entonces nos molesta mucho para que no tengamos vida de oración. Entonces el Señor le hace ver a los discípulos que tienen que orar en una dimensión tal que esa oración pueda cambiar primero sus vidas. Porque la oración cambia, pero antes de que cambien las cosas, la oración me tiene que cambiar a mí primero. Y de ello se trata la oración. Lo que pasa es que nosotros estamos en este mundo de tanto inmediatismo, de tanta comida rápida y todas las cosas rápidas. La gente quiere que los cambios espirituales sean rápidos también. Que yo vengo al Señor, Señor, aquí estoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ya, listo, cambiado. No. El siguiente. Sí, son procesos. Vengo un día a la presencia de Dios y resulta que son las 3 de la mañana y uno diría: oye, pero qué cosa, estoy aquí a las 3 de la mañana, estoy sacrificando mi tiempo y Dios nada. Pero un día usted viene en el metro y viene meditando y cae la presencia de Dios sobre su vida. En el metro, si yo estoy aquí en el metro y no puedo, ¿qué pasa? La presencia de Dios. O usted viene caminando por la calle, o está cocinando, como el hermano Lorenzo, como el hermano Lorenzo, que estaba pelando papas y la presencia de Dios caía sobre su vida. Se desarrolló ese hábito de concitar la presencia de Dios haciendo cosas baladíes. Cuando el Señor le dice a los discípulos: cuando oren, no sean como los hipócritas,
condición de tomar en cuenta la motivación para el cual damos. Muy importante eso. Y entender que todos esos cambios que se van a producir en el proceso de la vida de oración son cambios lentos que van a producir quebrantamiento del corazón para percibir la pecaminosidad residual, o sea, los pecados evangélicos. ¿Cuáles son los pecados evangélicos? Los pecados que no nos escandalizan. Nos escandalizan cuando hablan de adulterio. De hecho, cuando dicen, cuando cayó en pecado, la gente dice, ¿con quién? Porque no pueden imaginarse que una mentira es un pecado. Y cuando Pablo habla de las obras de la carne, de los pecados, él habla de todos esos pecados escandalosos. Escandalosos desde el punto de vista de la opinión pública, pero no desde el punto de vista de Dios, porque para Dios todos los pecados son escandalosos. Entonces habla de disensiones, junto con el adulterio, la fornicación, de la cosa, el homicidio. Habla de disensiones, de enemistades, de ira no controlada, de contienda entre los hermanos que no se resuelven. Envidia. La envidia es un pecado horrible. Porque es un pecado que se mezcla en la iglesia y nadie se asusta por eso. Y hay envidia entre los líderes, entre los directores de alabanza, entre los diáconos, entre los ancianos, entre los pastores. Pero bueno, nadie lo pone en disciplina por ser envidioso. Porque a nadie se lo llevan preso tampoco por ser envidioso. Entonces nosotros copiamos un patrón del mundo. Ustedes nunca han visto que llegó una patrulla y se llevaron a un señor. ¿Y por qué? Porque es envidioso. No se lo llevan si es un violador, si es un ladrón, por envidia no se llevan personal. Entonces la iglesia cree que como no se lo llevan preso ellos, aquí tampoco es pecado. Ese es un concepto sociológico del pecado que el mundo incorporó a la iglesia. Y la iglesia se lo tragó. Serio eso, son contaminaciones. Bueno, la vida de oración acaba con eso. La vida de oración acaba con toda esa pecaminosidad que se va pegando en nuestra vida y que no nos molesta porque a mí tampoco nos molesta. El pecado no es un concepto sociológico, el pecado es un concepto teológico. El mundo no puede establecer lo que es pecado y la iglesia tampoco. Lo establece Dios en su palabra. Nos guste o no nos guste a nosotros. Pero el pecado, el establecimiento de lo que es pecado, no puede provenir de una fuente pecadora, porque sería sospechoso. Quien establece pecado es Dios en su palabra, lo que es pecado. Cuando le dice, bueno, también, y si cuando oren, apártense, cierren la puerta, sí, tengan tiempo para orar. Y yo quiero hilar un poquito fino aquí por lo siguiente, ¿no? Hace tiempo en mi iglesia había un señor que él decía que no había que orar. Él descubrió eso. Y andaba por ahí predicándole a todo el mundo, no, pero es que no hay que orar. Entonces ya como que me agarró un día a mí así como, ¿sabes? Fuera de... Como me molestó por lo que estaba diciendo, porque ya estaba como fastidioso, como intenso. Y yo le dije, pero bueno, tú has inventado una teología nueva, porque la Biblia dice que hay que orar por todos lados, tú eres el único que dice que no hay que orar, entonces tú tienes que escribir tu propia Biblia. Porque es que son personas que tienen cierta facilidad de liderazgo y de palabra y confunden a la gente nueva. Entonces, él estaba diciendo, él era un cristiano sólido, de muchos años, pero se le metió esa onda y empezó a repetirla. Y por supuesto confundieron. Entonces le dije un día, mira, yo tengo dos opciones, o te creo a ti o te creo a Dios. Y me parece que es mejor como que creerle a Dios. Porque sospecho que tú estás equivocado. No encuentro tu teoría en la Biblia. Lo que encuentro es oración por todos lados. Pero él decía
Que bueno, yo oro cuando manejo, porque él era motorizado. Yo oro cuando ando en mi moto. Eso era otro cuento. Eso era para decir que él oraba. Yo entiendo que uno puede orar haciendo tareas normales de la vida. Yo no digo que eso no pueda hacer. Yo inclusive lo practico a veces. Cuando subo a la montaña, subo orando con el Padre Nuestro desde que llego ahí hasta que llego a Sabanieve, y vengo orando, subiendo y orando. Pero es un ejercicio de disciplina espiritual que yo me impuse a mí mismo y disfruto mucho con eso. Pero yo necesito estar a solas con Dios. Es decir, hay momentos en que tú tienes que escoger un espacio. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de eso, la gente se pone nerviosa y se asusta, porque piensan que lo queremos convertir en beato, así como tiene que orar 3 horas al día. Nadie está diciendo que usted tiene que orar 3 horas al día. Nadie tiene que imponerle a usted el tiempo que usted tiene que orar. Usted ora el tiempo que usted quiera. Hay personas que piensan que orar 1 hora es algo tan, pero ¿cómo? Pues no puede ser. Nadie puede orar 1 hora. Cuando yo estaba muchacho en la iglesia, yo veía que la gente oraba 1 hora y decía, pues ¿cómo puede orar tan largo? Entonces yo me iba para la casa y me ponía a orar en un cuarto oscuro con un reloj. Y hacía una oración bien larga. Y cuando veía el reloj habían pasado 3 minutos. Claro, no tenía éxito porque yo lo que estaba era compitiendo. Como si el valor intrínseco de la oración tiene que ver con el tiempo que yo oro. Pero eso es lo que la gente pretende hacerle sentir a uno. Por eso, cuando ustedes oigan que alguien dice que ora 3 horas, no se sientan acomplejados por eso. Ajá, ¿y cuánto ora usted, hermano? Yo oro 3 horas. ¿Y usted? 5 minutos. Sí, son robados, 5 minutos. Y si la persona, no, sí, 5 minutos. ¿Cuál es el problema? 5 minutos. Yo oro 5 minutos, 10 minutos, lo que usted quiera. Porque es que lograr un tiempo largo de oración no es algo que uno lo hace de la noche a la mañana. Además, eso no es una tortura, como mucha gente piensa. ¿Quiere que le diga? Cuando usted comienza a tener vida de oración, cuando usted comienza a pasar tiempo con Dios, 5 minutos, 10 minutos, ¿sabe lo que va a experimentar usted un día? Un día va a orar 1 hora sin darse cuenta. Amén. Amén. Y cuando usted va al reloj, usted no lo va a creer. Va a creer que el tiempo se regresó. No, 1 hora. Oré 1 hora. Y no me di cuenta. Porque entraste en el lugar santísimo. De la oración. Entraste en una dimensión espiritual donde te olvidas del tiempo. Te metes en la presencia de Dios, lo disfrutas. Y por supuesto no hay que estar haciendo alarde de eso. La gente, déjenme decirlo de esta forma, la gente que ora, que tiene tiempo, que pasa horas con su oración, nunca lo anda diciendo. En la iglesia había una señora que ella siempre decía que ella oraba de madrugada y que oraba varias horas. Y yo sabía que era embuste. ¿Sabes por qué? Porque ella era embustera. Era una persona conocida en la iglesia como una persona mentirosa. Y como era mentirosa, obviamente era embuste eso que oraba de madrugada, porque los que oran de madrugada no pueden ser embusteros. Porque se excluyen la mentira y la oración. Cuando usted comienza a orar, usted comienza a dejar de ser mentiroso y a dejar de ser cualquier cosa que choque con la presencia de Dios. Y no es porque lo están viendo, sino porque hay una transformación. Se va creando poco a poco una conciencia de necesidad de santidad. Y se abren los sentidos espirituales para ver los pecados menudos. Esos pecados que se nos pegan, así como rémora, y nadan con nosotros y los tenemos pegados encima y no nos molestan porque estamos acostumbrados a pecar. Bueno, cuando usted empieza a tener vida de oración, esos pecaditos empiezan a salir. Y usted dice, mira lo que hay aquí. Y mira lo que hay aquí. Y el Espíritu Santo empieza a corregirte. Eso es producto de la vida de oración. Y eso obviamente te va llevando a la vida de santidad. Pero la vida de oración también te va llevando
a un nivel de percepción, de interpretación de la palabra de Dios. Porque el problema de la palabra de Dios es que es de Dios. Y al ser de Dios es una palabra viva, que no se agota ni en el tiempo. Como es una palabra viva, la puedes leer muchas veces y en muchas ocasiones tienes diferentes visiones de lo que Dios te quiere decir, porque es la palabra de Dios. Y de repente estás leyendo un día eso y te quedas. Miren lo que me pasó un día que transformó mi vida. Yo tenía un complejo de culpa cuando era un joven en la iglesia, porque yo quería ser tan consagrado al Señor como los muchachos estos que se iban al instituto bíblico y se iban a pastorear allá para el monte. Yo decía, Dios mío, qué santos son. Se graduaban en el instituto bíblico y los mandaban a pastorear por allá, por el otro lado del mundo, a pasar hambre y trabajo. Y, decía, y cuando venían por ahí de visita con esas caras de familia, yo decía, este que está aquí, yo quiero mucho al Señor, pero yo no ando pasando hambre. Y no me fui nunca para el instituto, nunca me sentí atraído por la vida monacal de los monasterios, nunca fue por nada, eso me gustaba a mí. Pero yo predicaba, porque yo predicando a los 14 años, predicaba, invitaba, hice todo eso. Pero sentía una culpa, porque me comparaba con los que yo creía que eran, digamos, los santos, ¿verdad? Porque sacrificaban sus vidas y su juventud. Y bueno, siempre me sentía mal. Yo lo veía y dije, hay que hacer una estatua a este hombre. Bueno, un día estoy leyendo a Gálatas y mis teologías se sacuden. Yo tenía toda la vida leyendo la Biblia. Nosotros competíamos en la iglesia a ver quién había leído toda la Biblia de los muchachos. Y el que no la había leído era frío. ¿Tú leíste toda la Biblia? Nada, ese no ha entrado al club todavía de los consagrados. Yo conocía la carta de los Gálatas. Y Pablo dice a los Gálatas que el Señor los escogió en el vientre de su madre. Ya va, un momentito. Ya va, ¿cómo es esto? ¿Y por qué estaba persiguiendo a la iglesia entonces? Y si lo escogió antes de que se formara en el vientre de su madre, ¿por qué llegó tan viejo al Evangelio? Porque Pablo llegó al Evangelio en la edad mediana. Entonces entendí que Dios escoge y llama a las personas. Y eso me lo reveló el Espíritu Santo ahí así. El Señor escoge y el Señor llama. A veces escoge y llama al mismo momento. A veces escoge y después llama. Él te escoge y tú andas dando bandazos por ahí. Y tú eres escogido y andas haciendo cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Pero eres escogido por Dios para un trabajo, para un ministerio. Y cuando Dios decide, Dios hace así como los puertorriqueños, ¡chac! Y te jalan la cabulla. Entonces Pablo andaba por ahí, tú sabes, con una formación religiosa, no era un judío cualquiera, tenía una formación, era impresionante, porque Pablo tenía una formación de la cultura griega, que no era nada desdeñable, conocía el judaísmo, era un judío devoto, y por supuesto tenía la ciudadanía romana, que era un elemento político que se incorporaba a su vida y le daba una facilidad para comunicar. Pero nada de eso le servía para interpretar a Cristo. Nada de eso le servía para seguir a Cristo. Y no lo siguió, de hecho lo persiguió. Y un día, camino a Damasco, hay un choque. Chocan dos trenes, Jesús y Pablo. Por supuesto salió aporreadito. Y hace una pregunta, ¿quién eres? Señor. Él sabía que había chocado con algo del más allá. ¿Quién eres? Señor. Ah, bueno, yo soy Jesús. A quien tú persigues. Se acabó de poder a Pablo. Ahora se cambió.
no vas a correr tras de nadie, ahora vas a correr por el resto de tu vida. Y ahí se produjo el inicio del mayor pastor, del mayor evangelista, del mayor teólogo de la iglesia, el intérprete de Cristo. Entonces se me quitaron mis angustias, porque entendí que Dios te llama, te escoge y te llama cuando Él quiere llamarte y para lo que Él quiere llamarte. Mi angustia era que yo me estaba comparando con los pastores y Dios a mí nunca me llamó para que fuera pastor. Por supuesto que pastoreé iglesia, fundé iglesia, fui copastor, fui presidente adjunto de un concilio, todas esas cosas que uno hace que forman parte de la formación ministerial integral que Dios te da para que después salgas a la batalla y comprendas muchas cosas, pero no porque era mi llamamiento como tal. Hoy en día sé lo que soy y he dicho y lo sostengo, soy un hombre supremamente feliz, porque sé lo que soy y sé lo que no soy. Y no me meto en el área donde Dios no me ha llamado. Soy un maestro de la palabra que está ubicado específicamente en el área de establecer en la iglesia la vida de oración y la vida de santidad. Y respeto todo lo que los demás hacen y colaboro con ellos, pero yo sé que no me salgo de ellos, porque allí es donde tengo la unción y la autoridad que Dios me da. Ese conocimiento, el Señor no me lo enseñaron en el seminario, porque en el seminario no lo enseñan a uno ni a orar. Peter Bonner dijo, escribió un librito, 7 verdades poderosas que no aprendí en el seminario. Un librito, sí, es más sencillo de lo digo, ¿verdad? Que esto es más de 50 libros. Pero ese librito uno se lo puede leer en una tarde, rapidito. Y él dice, no me enseñaron a orar. Y uno dice, y en el seminario tienen que enseñar a la gente a orar. Bueno, deberían. Pero no lo enseñan porque como eso no hay que enseñarlo. O como se supone que todo el mundo lo sabe. Dice, no me enseñaron a orar. Me enseñaron a predicar. Me enseñaron a ministrar la cena del Señor. Me enseñaron a bautizar. Pero no me enseñaron a orar. Dice, pasé casi 30 años en el ministerio y aprendí a orar bajo crisis. Y lo mismo que me pasó a mí. Le dije, menos mal que no soy yo solo. Por lo menos lo está diciendo un tipo que es famoso. Un día escribí en una monografía para el seminario, orar no es una actividad normal, natural. Orar no es una actividad natural. El profesor me lo tachó y me puso una nota. ¿Cómo que no es normal? Claro que es normal, porque uno cuando está apurado ora. Y además los musulmanes también oran. Y me tachó la... Yo leí las cosillas. La verdad es que él y yo estamos... Sí, estamos hablando idiomas distintos y no hay posibilidad de diálogo ahí. No le dije nada, me quedé tranquilo. Hay cosas que, como dice Teresa, hay cosas que no se discuten, hay cosas que no se... Hay defensas que uno no puede asumir. Bueno, un mes después me regalan un libro que se llama No tengo tiempo para orar, de Bill Hybels, un pastor de Estados Unidos. Él está viviendo una crisis porque después de tantos años de ministerio llega un momento que se le enreda el papagayo ministerial y cuando ya va, pero déjame pararme hacia dónde voy yo, pues tengo dudas, no sé por dónde va la iglesia, no sé por dónde voy yo, quiero dejar esto. Esos momentos así de remolinos espirituales de la vida. Y se retira a buscar la presencia del Señor y se mete por allá en una casa, en una playa. Y después que estuvo buscando al Señor ahí, salí ahí con una idea. El Espíritu Santo me decía, estudia la oración. Estúdiala, métete en la oración. Y él se puso a estudiar la oración. O sea, se compró todos los libros de oración que había. Se puso a leerlo. Y se puso a orar. Y obviamente vino un avivamiento subido, una transformación de tal manera que escribió un libro de oración, imagínense ustedes. Y el libro es No tengo tiempo para orar, un libro maravilloso. Estoy leyendo el libro y en la introducción él pone, orar no es una actividad natural.
Cuando yo vi eso dije, ¿qué es esto, Dios mío? Pero casi me caigo así como cuando dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Ah? Porque no lo registré. Caramba, me provocó mandárselo al profesor, pero no era. Pero son las cosas que te dan una gran satisfacción, ¿no? Porque lo está diciendo un pastor, un hombre que tiene fama mundial, que es un catedrático, que no lo está diciendo un estudiante del seminario, lo está diciendo una persona con autoridad y lo está diciendo en la introducción de un libro. Entonces, la satisfacción que sentí fue, es que el Espíritu Santo es una cosa seria. Como es un solo Espíritu Santo que hay en el mundo, no hay dos. Entonces, él le comunica lo mismo a la cantidad de gente que él quiera, uno en Estados Unidos, uno por aquí en Venezuela. Y me dio a mí la misma revelación que a él, o a él, no sé quién lo escribió primero. De hecho no me he puesto a investigar eso. Y tampoco me interesa. Ok. La tercera cosa que el Señor le dice a los discípulos tiene que ver con el contenido, con los contenidos orales, que son los que nos angustian a nosotros, que son los que nos hacen pararnos de la oración a los 3 minutos y pegar los ojos así, mirar para todos lados, porque no tengo más nada que decir. Como si alguien nos hubiera metido en la cabeza que hay que decir algo para poder estar orando. Y por eso usted ve que cuando la gente la mandan a orar para que dirija una oración a la congregación, es que oran y oran y oran. Bueno, la oración es en 3 minutos, pero llevo 1 minuto y medio y ya no hay yo qué decir, qué digo. Entonces empiezan a inventar. Y usted los oye y son oraciones que están buscando recursos para repetir. Eso no es orar. Eso es cumplir con un compromiso litúrgico en el cual usted siente que la gente lo está observando. Oye, me queda 1 minuto y ¿qué digo en este minuto? Bueno, voy a inventar. No dice cosas. Pero la presión que uno siente es por complacer a la gente. Cuando oren no sean hipócritas. No, lo tercero. Y orando no. Vanas repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que cuando les mandan a orar hacen una oración elocuente. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay personas que la mandan a orar en la iglesia, entonces hacen así. La garganta, ponen una voz de locutor, una voz encolada. Señor, te doy gracias. Padre nuestro Señor Jesucristo y Dios de toda consolación. Y dices, wow, ¿qué es esto? Dios mío, pedazo de oración. Y cuando la gente termina, ahí se le acerca alguien y le dice, hermano, usted sí ora bonito. Me encanta cómo usted ora. Un ejemplo para. Ustedes saben, ustedes han oído orar a los niños, ¿verdad? Los niños son geniales. Son geniales. Porque como ellos no tienen eso, ni les importa un pepino lo que la gente, ellos dicen lo que quieren decir, con una pureza impresionante. Y tenemos que aprender mucho de los niños, ¿verdad? Déjeme decir algo. Si usted tiene que orar en voz alta delante de alguien, olvídese de la gente. Usted no está orando para que la gente lo oiga. Su oración está dirigida a Dios. Si a la gente le gusta, no se dé mala vida con eso. Si a la gente no le gusta, menos. Dígale al Señor lo que usted tenga que decirle con las palabras que usted tenga. No son elegantes, no importa. Lao Tse decía que las palabras elegantes generalmente son hipócritas. Y que las palabras hipócritas no son elegantes. O sea que no se deje amarrar por la presión de que ahí está fulano que sabe hablar conmigo y sabe explicar, voy a tener que hacer una oración más o menos parecida. Señor, que suelte lo que usted tiene en el corazón. No tiene que sentirse presionado por eso. De hecho, en su oración privada, usted no tiene que sentirse presionado ni siquiera por hablar. El otro día me metí en eso que llaman santuario de oración. Debo reconocer que los católicos han avanzado en eso mucho más que nosotros.
En una iglesia por ahí entré a eso que llaman un santuario de oración. Entro y como estaba tranquilito todo, me metí en el rincón a orar. Al rato llegaron 2 personas, después llegó otra y empezaron a orar más o menos en voz alta. Y después llegó una señora que parece que es la que anota ahí quién llegue, a dónde llegue, esas cosas. Y entonces, mire, ¿a qué hora tú llegaste? No, yo llegué a las 7, pero bueno, ¿y por qué no te anotaste en la lista? Entonces yo hago así, levanto las manos como Cristo. A ver si cogen la seña, por favor déjenme orar, señoras. Y ellas siguieron muertas de la risa. Entonces como vi que no cogieron la seña, me paré y me fui, porque yo no puedo orar así en un santuario de oración. Entonces me dijeron a la persona, el hermano Anito estaba ahí, se paró y se fue. Ay, se paró y se fue. ¿Será que está bravo? Entonces ella me buscó después. Ay, varón, ¿usted por qué se paró? Me dijiste, ¿cómo verá con esa bulla que tú tenías que parecer una gallina crueca? Contaminaste el santuario. Ahora fíjense, el esfuerzo está bonito. Un lugar alfombrado con aire acondicionado, que se supone que es un espacio que se reserva para la gente que quiere venir a orar. Pero la gente, como no tiene claro lo que es un santuario y tiene menos claro lo que es orar, no pueden entender porque no están acostumbrados a la oración silenciosa, a la oración contemplativa, a estar a solas con Dios en un lugar y a tener el derecho de que los demás respeten el silencio de uno. Entonces, en una conversación que tuve con los líderes de esa iglesia, les hice una pregunta: ¿qué es un santuario de oración? ¿Para qué tenemos un santuario de oración? Entonces la gente dice, bueno, porque la gente vaya a orar. Y a la gente se le ocurre que cuando llegan ahí, lo primero que tienen que hacer es empezar a pegar gritos. Bueno, yo no puedo hablar con una persona que está pegando gritos al lado mío, disculpe. La gente tiene derecho de pegar gritos y yo tengo derecho de no pegar gritos. Pero cuando yo pego gritos, yo no estorbo a nadie. Entonces espero que los que peguen gritos no me estorben a mí, pero me estorban. Yo creo que tengo el derecho de exigirle a los que pegan gritos que no los peguen, pues. O que peguen gritos en otra parte donde no me... Porque los dos tenemos derecho de ir al sitio de oración. El santuario de oración no es únicamente para los que oran gritando. Hay un momento de soledad y yo quiero estar en la presencia de Dios. Y bueno, por lo menos en ese altar de oración nunca me puedo meter. Porque creo que el altar de oración, un santuario, debe ser 3 cosas. Número 1, un lugar de oración silencioso, donde pueda haber 30, 40 personas y nadie se interrumpe. 2, un lugar de intercesión, donde podamos tener un momento para interceder, que es orar por un grupo o en privado para interceder. Eso es válido. Sabemos lo que estamos intercediendo por el país, por Venezuela, por un hermano, por lo que sea. Y número 3, un santuario debe ser una escuela para que la gente aprenda a tener vida de oración y aprenda a orar. Ok, dejamos eso. Una vez que Cristo le dice a los discípulos esas 3 cosas, todavía no los está enseñando a orar, sino les está dando unas recomendaciones antes de enseñarlos a orar. Ahora, ¿qué era lo que había en la mente de los discípulos cuando ellos le dicen al Señor, enséñanos a orar? Enséñanos en qué sentido. Sería que le estaban diciendo, enséñanos a ver qué decimos primero y qué decimos de segundo y de tercero. ¿Será eso? ¿Sería eso? Podemos saber de qué se trataba cuando el Señor responde. Lo que sí es claro es que los discípulos se dieron cuenta de que la estructura de oración que tenían no les funcionaba, pero que a Cristo le funcionaba muy bien. Enséñanos a orar. Entonces el Señor dice, vosotros pues oraréis
así, 2 puntos. Padre nuestro que está en los cielos. Y nace el bendito Padre Nuestro. Lo que la tradición evangélica ha llamado el Padre Nuestro. Que por cierto, nosotros no lo usamos. Muchos ni siquiera nos lo sabemos de memoria, aunque es muy sencillo, se puede aprender, se puede repetir en 10 segundos. Hay gente que ni se lo sabe. Por ejemplo, en el mundo evangélico hay gente que ni se lo sabe. En el mundo protestante, la liturgia protestante es muy pobre con respecto al Padre Nuestro. Hasta donde conozco, la liturgia presbiteriana lo usa mucho, pero en sentido de repitencia, pero hasta allí. Vosotros pues oraréis así, y nosotros hemos orado de todas maneras menos así. ¿Qué nos pasa a los protestantes con el Padre Nuestro? Nos pasa que tenemos un complejo histórico, porque la tradición romana convirtió al Padre Nuestro en un látigo, un castigo terrible. Usted cometió un pecado, dependiendo del pecado, rece tantos Padres Nuestros. La gente le cogió rabia al Padre. ¿A quién se le ocurre utilizar una oración para castigar a la gente? Y como nosotros casi todos venimos del mundo católico, bueno, por supuesto, heredamos una culpa que no es nuestra. Y le adjudicamos una rabia y no la usamos en nuestra tradición. Lo cual es un error muy grave, porque el Padre Nuestro es el contenido de oración que Cristo le dio a la humanidad. Lo que pasa es que el Padre Nuestro nunca fue concebido en el corazón de Jesucristo como una oración simple, sino como un modelo para orar o para montar la oración. Cuando yo me di cuenta de esto, cuando descubro este principio en la palabra de Dios, yo más nunca pude orar sin el Padre Nuestro, y yo no puedo orar sin el Padre Nuestro. Es decir, cuando digo que no puedo orar sin el Padre Nuestro, no estoy diciendo que cuando oro yo tengo que repetir el Padre Nuestro. No, yo no repito el Padre Nuestro. De hecho, yo no lo repito, sino que yo voy orando sobre la estructura del Padre Nuestro y lo voy desarrollando, porque el Padre Nuestro, mis queridos hermanos, es una revisión de la vida. ¿Por qué la oración me transforma? Porque la oración me revisa. Por eso me transforma. Y al revisarme, me tiene que transformar. Si no me revisara, pues yo seguiría orando. El primer elemento revisor que tiene el Padre Nuestro es la palabra Padre. Porque la palabra Padre no aparece en la oración judía. El judío no utilizaba esa palabra. De hecho, fíjense, una de las grandes pérdidas que tiene la humanidad es el sonido original del nombre de Dios. Y eso se le debe a una postura religiosa de Israel. Clarito. El sonido original del nombre de Dios no se sabe porque lo que tenemos son las consonantes, no tenemos las vocales. Entonces nadie sabe cómo sonaba, nadie. No es Jehová ni es Yahvé. Eso de Jehová y Yahvé es una invención masorética que nos favoreció en el sentido de que podemos pronunciar algo parecido, pero no es real. Porque como los hebreos no escribían las vocales, solamente las pronunciaban al hablar, entonces nadie sabe cuáles eran las vocales. Los masoretas le pusieron las vocales de Adonai, pero eso fue una arbitrariedad. Y de ahí sale Jehová y de ahí sale Yahvé. En el reino de los cielos sabremos cómo es. Ahora, no es que la gente se va a morir porque no sepa eso, pero se perdió el sonido original del nombre de Dios. ¿Saben por qué? Por un legalismo religioso. Y eso es triste. Que perdamos bendiciones espirituales por cuestiones legalistas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba tan enredado, perdiendo tanto tiempo en la forma, que perdió muchas de las esencias.
Entonces, no se podía mencionar el nombre de Dios porque es que Dios es tan santo que la gente no lo puede mencionar. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo la gente. Dios nunca dijo eso. Dios nunca le dijo a la gente, mire, no pronuncien mi nombre porque es tan sagrado que no lo pueden pronunciar. Eso lo creía la gente. Ahora, una gente que hace eso le dice, oye, pero qué santos son tan delicados espiritualmente que no se atreven a mencionar el nombre de Dios porque Dios es tan santo. Léanse Isaías 1. Han venido a pisotear mi santuario. No pronuncian el nombre de Dios, pero pisotean el santuario. Y entonces hacían una cantidad de pecados, pero traían una religiosidad. Pecaban, mataban, envidiaban, peleaban, hacían de todo, pero traían con cara de santos la ofrenda y guardaban el sábado del viernes en la tarde. Son tan ciegos espiritualmente que el Señor va a sanar a una mujer y dice, un momentico, Señor, ¿no la puede sanar? No, hoy es sábado, dile que venga el lunes. Una mujer con un espíritu de enfermedad, 18 años caminando doblada, y estos teólogos con la brújula perdida le dicen al Señor, discúlpame, pero no la puede sanar hoy. ¿Por qué? Bueno, porque es sábado. Pero cuando a ustedes se le cae una vaca, una oveja en un hueco, esa sí la sacan. Bueno, esta no es una vaca, es una hija de Abraham. Y la voy a sanar, le gusta y no le gusta. Con mucho más le interesó. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que puede hacer la mentalidad religiosa del ser humano cuando quiere guardar cosas que son formas religiosas? Por eso se pidió la palabra Padre. Cristo incorpora eso con el Padre nuestro. Pero no solamente lo incorpora, sino que lo pone delante en la oración. Padre. Pero no solamente lo incorpora adelante, sino que usa una palabra demasiado familiar, o sea, demasiado irreverente para el gusto de los fariseos. Una palabra que jamás la hubieran utilizado por irrespetuosa. La utiliza nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Abba, papá. ¿Cómo tú le vas a decir a Dios, papá? Tú eres loco. Sí, él es mi papá. Pero no, tú no le puedes decir así a Dios. ¿Por qué no? Si él fue el que inventó eso. De hecho, Cristo fue el que inventó eso de decirle a Dios papá. ¿Y saben dónde lo dijo? En el Getsemaní. Abba es una expresión muy familiar y es una expresión infantil. Con que los niños llaman al papá. Porque, ¿cómo le dicen los hijos a ustedes, a los padres? Paito, papá, paito. ¿Qué tal si un hijo de ustedes le dice un día, la bendición padre, la bendición madre, oh madre, como la novela mexicana, oh madre? Me dicen viejo. Por amor de Dios. Si el hijo mío me dice padre, lo mando a hospitalizar. ¿Qué implica el papá? El papi. Confianza, confianza. ¿Por qué Dios quiere confianza? Porque Dios sabe que nosotros tenemos un miedo intuitivo por Dios. Todos los seres humanos le tenemos miedo a Dios. Todo el mundo le tiene un miedo intuitivo a Dios porque, por si acaso. Hasta los ateos. Bueno, por si acaso. También hacemos una persignadita por si acaso. No vaya a ser que esto sea verdad. De que vuela, A vuela. la hora de la muerte todo el mundo se... Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el Rey y que Él es el Señor y Él es el Dios omnipotente y es el Papá. Y eso no tiene contradicción. Porque cuando tú vienes a la presencia de Dios a buscarlo en oración, tú no te estás encontrando con un juez que te va a arrancar la cabeza, sino te vas a encontrar con Dios. Fíjense, siempre que un hombre se encuentra
que un hombre busca a Dios, se encuentra a Dios siempre. Nunca una persona va a venir a la presencia de Dios y se va a encontrar con un vacío. Eso nunca va a existir. El fariseo vino, el publicano vino. ¿Y con quién se encontró el publicano? Con el mismo con que se encontró el fariseo. Lo que pasa es que el fariseo estaba lleno de medallas, que no le sirvieron para nada. Y el publicano no tenía ninguna medalla, que no le hicieron falta. ¿Ok? Sencillamente porque se acercó. Y dijo lo que él era: yo soy un bandido, yo soy un vergüenza, yo soy un ladrón, yo soy un traidor, yo sé lo que soy. Bueno, pero aquí estoy. Eso es la oración. Y cuando yo vengo a ese momento con Dios, me quito toda la charretera que tengo, todos los orgullos, todos los títulos, porque es sencillamente un encuentro de un momento con Dios. Y ese Dios es mi papá. ¿Y cuál es la figura que nosotros tenemos de papá? Amoroso. Amoroso. Protector. Proveedor. ¿Ah? Justicia. ¿Ah? Calidez. Autoridad. Amor. Sabiduría. Todo esto. Respeto. Eso es lo que es un papá. Eso es lo que representa el papá. Ahora, que corrige, por supuesto. Sí, reprende también. Puede ser que algunos de nosotros tengamos experiencias traumáticas con el padre biológico. ¿Qué tiene Dios que ver con eso? Y lo digo con cuidado, porque me he encontrado en talleres que cuando estoy hablando del padre, de que la gente se encuentre con Dios como papá, la gente tiene resistencia a eso, porque han tenido una experiencia traumática con el papá biológico, y cuando le dicen que Dios es su papá, no hay un match entre las dos ideas y se resiste. Pero déjame decirte que Dios no tiene nada que ver con las experiencias traumáticas del papá, que nos abandonó, que nos maltrató, que nos hizo daño. Si eso pasó y nos está haciendo daño, bueno, ese es el primer tratamiento que tenemos que resolver en oración. Aprender a aceptar a Dios como papá y resolver el vínculo que nos trae recuerdos de rabia, de rencor, que no podemos perdonar, con el papá biológico que nos maltrató o a quien no conocimos, que nos abandonó, y por habernos abandonado o maltratado tenemos una rabia que la tenemos ahí metida en el corazón y que nos hace daño a nosotros. Pero hay que soltar eso. Si ese papá está vivo, hay que perdonarlo. Y si está muerto, bueno, ya uno no puede perdonar a un muerto porque no tiene sentido, pero tiene que soltar esa carta y dejársela al Señor. Me contó, voy a terminar con esto, vamos a hacer una oración reconociendo al papá, pero les voy a contar que estaba hablando de esto en un taller, y yo en los talleres le digo a la gente: ponga ahí lo que le pareció bueno del taller, que aprendió, en fin. Y me dijo una persona, me puso así: yo les digo a la gente que no pongan el nombre, porque no quiero que sean honestos y que yo no estoy interesado en saber el nombre de nadie, para que sean. Y él puso su nombre: yo soy fulano de tal. Déjeme decirle que yo a usted le tenía rabia, ¿no? Tenía rabia porque yo me dormía con que predicaba. Y un día dije: porque yo le tengo rabia a ese hermano. Todo eso me lo puse, porque yo le tengo rabia a él. No, es que le tengo envidia. Le tengo rabia porque le tengo envidia. Y le tengo envidia porque es que lo que él predica es así como tan espiritual, como el celestial, y como yo no soy así, me da rabia. Pero le tengo envidia. Ok. Y él dice que en su familia hay una rabia contra un familiar desde el año de la pera, que le fregó la vida a todo, y toda la familia odia a ese señor. Y ese señor no se menciona en esa familia.
decía en el taller que tenían que aprender a perdonar a esta persona. Y dije, pero como yo lo perdono si toda mi familia tiene rabia. Nadie de mi familia lo ha perdonado, entonces yo dije, bueno, para eso es la oración. Empieza a orar por esa persona. ¿Por esa persona? Pero es que no lo puedo ni mencionar. Bueno, dile al Señor, no lo puedo mencionar. No, porque si no lo puede mencionar, dígale al Señor, no lo puedo mencionar, tengo tanta rabia que no lo puedo mencionar. Y eso es una oración válida. Porque no lo va Señor, estoy feliz en mencionarlo. No, le tengo rabia. Ese es el problema y no lo quiero mencionar porque le tengo rabia. Es más, no lo voy a mencionar, Señor. Y eso es una oración. Y usted le da, y le da, y le da, y le da. Así. Y un día te va a decir, bueno, Señor, lo voy a mencionar. Hoy sí lo va a mencionar. Y lo empieza a mencionar. Y la rabia va cediendo. Y él dice que un día recibió una llamada de Valencia y era el Señor. Nadie sabe cómo consiguió tu teléfono, Lord. Fulano, ¿quién es? Soy Sutano. Él dice, yo sentí rabia desde la cabeza hasta las uñas de los pies. O sea, se concitó toda una rabia de una generación en un momento. Pero yo estoy orando por este hombre. ¿Por qué me llama? Y el hombre le dice, yo soy cristiano. Ahora sí es verdad, imagínate tú. Ahora para comer tipo Bueno, se despide del tipo, quedan a veces después, pero él le dice, como yo le digo esto a mi familia. Si yo le digo a mi familia que hablé con él, me excomulgan, me desheredan. Voy a empezar con mi mamá, que es la más suave. Entonces le dije, mamá, ¿sabes quién me llamó? ¿Quién? Fulano. ¿Verdad? ¿Te llamó? ¿Y dónde está? ¡Ay, qué bueno! Eso lo hace la oración. Cambio. Ok. Yo quiero que hagamos un ejercicio espiritual. Que empecemos a hablar con Dios como papá. ¿Ok? ¿Quieren hacerlo? Sí. Si usted se quiere parar, se para. Si quiere arrodillarse, se arrodilla. Pero lo que vamos a hacer es a tratar a Dios como papá.